Buenos días. Un saludo fraternal para todos los hermanos de la zona de Aravena, en el departamento de Arauca, pertenecientes a la Asociación del Noreste Colombiano. Reciban nuestros saludos afectuosos desde Lima, Perú, donde nos encontramos encerrados por la pandemia, pero no nos pueden callar en cuanto a la predicación del Evangelio, porque el Espíritu de Dios está trabajando a través de estos medios y es una alegría poder tomar un tiempo para estudiar con ustedes la palabra de Dios. Estamos en una reunión de estudio de la Biblia. Es una oportunidad para crecer un poco más en el entendimiento de lo que es la voluntad de Dios para sus hijos. En esta oportunidad vamos a estudiar o hacer una introducción al estudio del Espíritu Santo. Y esto debido a que existen interpretaciones muy antojadizas de personas que desconocen la profundidad del misterio al cual están entrando y lo tratan de una manera muy liviana. Voy a llamar su atención a algunos aspectos. Primero hablaremos del misterio de la Trinidad, luego cómo introducirnos a este misterio y dentro de ello cuál es el trabajo del Espíritu Santo y cómo nosotros lo debemos percibir desde las Escrituras. Vamos a orar a fin de poder continuar con este estudio. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta hora abrir tu palabra para estudiar acerca de la deidad. Pedimos tu bendición y la dirección de tu Espíritu en todo lo que hagamos, en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos de la deidad, estamos hablando de una pluralidad. Hay aspectos en la Biblia que nos señalan que Dios es una pluralidad. El mismo Dios, Elohim, de Génesis 1:1, para referirse a él como una familia. El término Elohim es un término plural y es aludido a Dios. Luego en el mismo capítulo 1, cuando en el verso 27, 28, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Otra vez, ese hagamos al hombre es una pluralidad. Algunas personas han querido inclinar la interpretación a que Dios estaba hablando con los ángeles. Pero si eso fuese así, ¿vamos a decir entonces que hemos sido creados a la imagen de los ángeles? La Biblia dice que hemos sido creados un poquito menor que los ángeles. Quiere decir que Dios, cuando creó, le dio la facultad de crear a los ángeles. Si así fuera, Satanás tendría esa propiedad de crear. Y todo eso en la Biblia no figura. Por lo cual, eso de que Dios estaba hablando con los ángeles es una utopía, es algo irreal. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios estaba hablando consigo mismo, la deidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando en Génesis capítulo 3, verso 22, Dios dice que ahora el hombre, después de pecar, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquellos que siguen pensando que estaba hablando a los ángeles, ¿están diciendo que los ángeles saben el bien y el mal? Si los ángeles supieran el bien y el mal, estuvieran destituidos como Satanás, porque él conoce el bien y el mal. Pero los ángeles fieles de Dios, no. Y todos los que conocen el bien y el mal por experiencia fueron echados del cielo. El hombre llegó a conocer el bien y el mal, por eso fue echado del jardín del Edén. Es decir, cuando ustedes analizan lo que Satanás hizo en el cielo y ven lo que hizo aquí en la tierra, van a encontrar un paralelismo. Satanás fue contra la ley de Dios, desobedeció a Dios, se rebeló, quiso ser como Dios. Vino acá a la tierra y le dijo al hombre, desobedece a Dios, como yo lo desobedecí en el cielo. Intenta ser igual a Dios como yo lo intenté en el cielo. ¿Y qué hizo? Le dijo a la mujer, come y serás como Dios. Se abrirán tus ojos, conoceréis el bien y el mal. Lo único cierto que dijo Satanás en toda esa mentira es que
conoceréis el bien y el mal. Y es cierto, nosotros conocemos el bien y el mal porque el pecado nos ha afectado. Pero Dios conoce el bien y el mal y no es afectado por el pecado. Todas las demás criaturas sí. Esa es la razón por qué Dios echó a Satanás y sus ángeles del cielo y por qué también echó al hombre del Edén. Ahora, cuando dice Dios, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ¿estaba hablando a los ángeles? No, porque los ángeles que conocen el bien y el mal han sido desechados. Entonces Dios no puede hablarle a ellos. Estaba hablando con la deidad, que la deidad es la única que conoce el bien y el mal y no practica el mal. Practica el amor, el bien. Y entonces, cuando nosotros estudiamos estos elementos a la luz de lo que la Biblia enseña, descubrimos pues que la deidad es una pluralidad, ¿no? Y ahora cuando Deuteronomio capítulo 6, verso 4, 5, habla de la Shema, donde dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Algunas personas dicen, uno es uno. Lo que no entienden, y desgraciadamente aquí hay una limitación que tenemos que ser conscientes, no entienden no porque no sean escasos de mente, no entienden porque no tienen las herramientas para hacer el estudio. Eso es todo, no tienen las herramientas. Esto es como un carpintero que trata de hacer un mueble fino y no tiene martillo, no tiene serrucho, no tiene con qué cortar. Lo hace con piedra. Nunca le va a salir bien. Y así hay hermanos que no tienen las herramientas. Una de las herramientas justamente consiste en conocer un poquito del idioma original del hebreo o el griego para poder entrar en detalles. Y si ustedes leen cualquier léxico, diccionario hebreo, van a encontrar que el término que se usa ahí cuando dice Jehová tu Dios uno es la palabra hebrea ejad. Ejad es una palabra que significa uno, unidad, una unidad. Y entonces, cuando Dios está diciendo uno está diciendo que es uno, sí, pero una unidad. Lo que equivale a decir que hay más de uno. Y alguno me dirá, bueno, y eso lo dice usted porque quiere, ¿cómo se dice?, jalar agua a su molino. No se trata de eso. Quiero decirles que les hablo con la convicción de haber estudiado la Biblia y estar claramente entendiendo lo que la Biblia está diciendo. Y eso ustedes lo pueden corroborar. Cualquier persona que entra con seriedad al estudio de la Biblia y bajo la guía del Espíritu de Dios puede entenderlo. Eso es para todos. Miren ustedes en Génesis capítulo 2, verso 24. Allí nosotros encontramos la declaración de Dios cuando creó al hombre y a la mujer, donde dice, por tanto el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces la pregunta que nos hacemos es, el hombre y la mujer se unen y llegan a ser una sola carne. Entonces la pregunta, ¿cómo llegan a ser una sola carne? ¿Cómo? Y es que el matrimonio es lo que hace una sola carne. Es el matrimonio. Pero el matrimonio hace que la imagen del hombre y de la mujer se borren. No, siguen siendo hombre y mujer, pero ahora son una sola carne. Eso es lo que está diciendo el verso de Génesis 2:24. ¿Cuál es la palabra que se usa para decir que el hombre y la mujer, siendo dos, se unen para hacer una sola carne? Esa palabra, una sola carne. Lo adivinaron. La palabra es ejad. Es la misma palabra que se usa para Dios. Cuando dice uno dice ejad. Lo que implica es que la palabra ejad, uno, está diciendo hay más de uno. Es decir, es una unidad, pero esa unidad tiene dos personas. En este caso estamos hablando del hombre y la mujer. Pero no solamente se puede referir a dos personas, porque hay algunas personas por allí que dicen, bueno, así como el hombre y la mujer son dos, entonces Dios solamente es el Padre y el Hijo, nada más son dos, porque ahí está en Génesis. Aquellas personas que piensan de esa manera están tergiversando la Biblia de una manera inconcebible. Alguien ha dicho que la ignorancia es atrevida.
y con justa razón. Yo quiero leerles lo que dice en el capítulo 11 de Génesis, una declaración donde se usa el término ejad, pero esta vez se lo usa no para 2 personas, sino para miles de personas. Y miren ustedes lo que dice el verso 6. La gente estaba construyendo la torre de Babel y Dios decidió venir a visitar a esos que estaban edificando la torre y dijo, el verso 6, dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. El pueblo es uno. Y estos tienen un solo lenguaje y han comenzado una obra y nada los va a frenar. Por eso los confundió. Y aún más dice, descendamos y confundamos. Otra vez la pluralidad de Dios, descendamos. El pueblo es uno. Todo el pueblo que estaba trabajando en la edificación de la torre, dice la Biblia, es uno. ¿Cuál es la palabra que se usa aquí? La misma, ejad. Quiere decir que ejad es uno. Ese uno implica miles. Así que aquellas personas que solamente hablan de Adán y Eva y del Padre y el Espíritu, o del Hijo, parece que no toman en cuenta esto. Y si ustedes van un poco más allá y leen a Jueces capítulo 20 y verso 8, allí el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, eran como un solo hombre. Dice ahí, como un solo hombre, se levantaron y dijeron, vamos a conquistar la tierra, nadie va a volver a su lugar hasta que hayamos conquistado la tierra, Palestina, la tierra prometida. Y dice ahí, como un solo hombre. Así que las 12 tribus eran uno. Sí, un pueblo, pero de 12 tribus. Ustedes se dan cuenta entonces que ejad implica pues uno, pero en pluralidad. Y entonces el contexto tiene que decirnos esa pluralidad. Nosotros en la Biblia encontramos en la declaración de Jesús mismo, cuando mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros encontramos allí la declaración de la deidad. Cuando encontramos en Colosenses, en el capítulo 2, verso 9, que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo? Que Cristo era divino y Él representaba a la familia divina. Esa familia divina compuesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas personas se rasgan las vestiduras diciendo que el concepto Trinidad es de concepción católica y que nosotros los adventistas estamos mal al usarlo. No sé si eso es correcto, pero lo que sí puedo decirles es que el término Trinidad fue acuñado como una necesidad por los padres de la iglesia cristiana temprana, estamos hablando del siglo IV, comienzo del siglo V. Para cuando se hizo eso, la iglesia católica ni existía, estaba en embrión. Entonces decir que es invento de la iglesia católica denota también una ignorancia histórica. Que la Iglesia Católica, después que surgió a fines del siglo V, comienzo del siglo VI, donde ya estaba establecida, tomó esas enseñanzas y las continuó hasta el día de hoy, eso es muy diferente. Sin embargo, nosotros podemos usar el término o no, en tanto que nosotros entendamos que la deidad son 3 personas. Hay algunos que hablan del Dios triuno. Está bien, hay otros que se refieren como la Trinidad. Está bien. Yo prefiero hablar de la deidad, porque ese es el término bíblico que se usa. Y la deidad entendida como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que esos aspectos de terminología son discusiones, vamos a decir, en el aire, que no tienen sentido, ¿no? Si tú te llamas José y en tu casa te llaman Pepe, ¿cuál es el problema? En tanto que te identifiquen y que tú respondas, no le veo problema. Pero hay algunos que hacen problema donde no hay. Entonces, hablando de Dios, decimos pues que Satanás vino a este mundo a traer la misma situación que él creó en el cielo, la trajo a la tierra e hizo que el hombre siguiera paso por paso. La rebelión contra la ley de Dios, querer ser como Dios, conocer el bien y el mal. Eso fue lo que le pasó a Lucifer en el cielo y por eso fue echado. Y eso exactamente nos pasó a nuestros primeros padres
y fueron echados del Edén. El trabajo ahora era volver a rescatar a ese ser creado. Y ese es el trabajo de la deidad, rescatar al hombre en pecado. Y a fin de hacer ese trabajo, Dios dio su palabra, no para decirnos de cuánto mide Él, cuánto vive o cómo hace, no. Algunas personas quieren una fotografía de la familia divina, cuán grande es el Hijo, cuán chiquito es el Hijo frente al Padre, y si el Espíritu Santo está o no está al lado de ellos. Ese no es el propósito de la Biblia. La Biblia fue dada para enseñarnos cómo volver a la comunión con Dios después que fuimos echados de nuestros primeros padres de su presencia en el jardín del Edén. Porque cuando Cristo venga, restaurará todas las cosas y el jardín del Edén, escrito ahí en Apocalipsis 22, con el árbol de la vida ahí junto al río, que da fruto para las naciones, es el mismo árbol de la vida que estuvo en el Edén. Para llegar allá, la Biblia ha sido dada como una guía, como un mapa. Así que dentro de esa guía nos oriente acerca de la persona de Dios y cómo trabaja, está bien, nos ayuda. Pero no es el propósito de Dios que le tomen una foto y digan, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tengamos cuidado. Quiero agregar el hecho de Deuteronomio 29, cuando dice que hay cosas que han sido reveladas, y esas son para nosotros y nuestros hijos. Pero las cosas que no han sido reveladas son para Dios. Lo que está diciendo es que hay cosas que no han sido reveladas. Y como no han sido reveladas, ¿quién puede penetrar esos misterios? Nadie. Es imposible. Y entonces nosotros encontramos algunas personas que dicen haber descubierto el misterio. Me pregunto, ¿saben qué es un misterio? Hay personas que descubren cosas que ni siquiera entienden qué es. Déjenme explicarles en forma sencilla qué es un misterio y cómo la Biblia lo presenta, para entonces aplicarlo al misterio de la deidad y desde ahí empezar el estudio del Espíritu Santo. El misterio es algo al cual nosotros podemos empezar a conocer, podemos tener algunos elementos que podemos entender, pero que nunca vamos a lograr entender en su plenitud. Por eso se llama misterio, porque aunque hay algunos elementos que nosotros podemos empezar a conocer, no podemos ir más allá de lo que está revelado. Porque como acabo de mencionar, Deuteronomio, hay cosas que son para nosotros y nuestros descendientes, y hay cosas no reveladas que son para Dios. Por lo tanto, aquellos que están queriendo profundizar en un misterio que no hay revelación, y más bien lo que hacen es distorsionar lo revelado, ¿saben? Satanás está gustosamente disfrutando de eso. Por eso es que, siguiendo el consejo de Elena White, la mejor defensa frente a la distorsión doctrinal es presentar la verdad tal como es en la Biblia. Porque entrar a discutir es perder tiempo. Sí, el plan de Satanás es que nosotros estemos inmersos en discusiones vanas. Si la gente quiere creer como quiere creer, después que usted le ha explicado, déjelos. Porque ya hicieron su decisión. Nadie está obligado a salvarse. La salvación es una invitación. El trabajo ministerial consiste en ayudar a las personas que están bajo nuestro cuidado espiritual a entender la palabra de Dios y advertirles de los peligros de las distorsiones. Pero una vez hecho el trabajo, si la persona quiere seguir en ese camino de distorsión y perdición, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a torcerle el brazo? No. Hemos cumplido nuestra labor y seguiremos orando por la persona, pero no podemos perder el tiempo porque hay muchas almas esperando por el mensaje de salvación.
Aquellos a los cuales la luz del Evangelio ha resplandecido y han sido enceguecidos por Satanás, tendrán que dar cuenta a Dios. Pero volviendo al tema del misterio, ¿cómo nosotros podemos entender esto en la Biblia? Si decimos que el misterio es algo que nosotros podemos empezar a conocer, hay elementos que podemos conocer, pero que nunca vamos a llegar a conocer plenamente la totalidad del misterio, entonces apliquemos eso a lo que conocemos de la Biblia. Por ejemplo, cuando uno lee en segunda de Tesalonicenses, encontramos en el capítulo 2 una declaración, especialmente en los versículos 6 y 7, donde se habla del misterio de la iniquidad. Porque Pablo dice que ahora está en funcionamiento. Dice, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, ¿no? Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y aquí se habla misterio de la iniquidad. ¿Por qué se habla misterio de la iniquidad? ¿Por qué misterio? Por una razón muy importante. Porque nosotros sabemos que este misterio de la iniquidad se está refiriendo al trabajo de Satanás, quien fue un ángel creado por Dios y que fue un ángel querubín cubridor, que como dice Isaías 14, Ezequiel 28, donde se menciona a Lucifer como un querubín cubridor hermoso, bello, sabio en los cielos. Y todo eso está revelado, por eso que nosotros sabemos que Lucifer es un ángel bello. Aquellas personas que ven algo horripilante y se asustan y dicen, ¿he visto al diablo? Están engañados, no han leído la Biblia. La Biblia dice que Lucifer es un ángel bello y que han pasado miles de años desde que fue arrojado del cielo, todavía conserva esa belleza. Así que tengamos mucho cuidado. En cuanto al misterio de la iniquidad, nosotros sabemos que fue creado, que era un ángel hermoso, sabio, que era querubín cubridor, que estaba dirigiendo los ejércitos en el cielo, porque habla del dragón y sus ángeles. Y entonces, son elementos que nosotros conocemos. Entonces, de este misterio de la iniquidad, esos elementos son revelados en la Biblia y los podemos conocer. Ahora, lo que no conocemos, ¿cómo es posible que en el cielo, donde la ley del amor y el servicio reina, y es un lugar de paz, de tranquilidad, donde Dios, la presencia de Dios está allí, pudo haber surgido en el corazón de este ángel el deseo de rebelarse contra Dios? ¿De dónde nació? ¿Cómo nació? Ese egoísmo, esa exaltación propia, ¿cómo es que llegó ahí? Hay muchas personas que han empezado a tejer teorías y formas de pensar y esquemas tratando de explicar eso. Miren, pueden pasar el resto de su vida inventando, pero ninguna de esas ideas es bíblica. No hay. Simplemente porque la Biblia dice que las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas son para Dios. ¿Por qué Dios no lo reveló? ¿Por qué reveló unas cosas y no las otras? Porque Dios considera que lo que ha revelado es útil y necesario para nuestra salvación. Decíamos que la Biblia es la guía para ir de este Edén perdido al Edén recobrado, de ese árbol de la vida perdido a ese árbol de la vida que estará en el centro del paraíso. Bueno, esa es la guía, la Biblia. ¿Por qué Dios no lo puso allí, estas cuestiones del misterio de la iniquidad? Porque no son relevantes para nuestra salvación. Así que aquellas personas que están queriendo inventar, traer teorías, lo único que están haciendo es perder el tiempo, porque eso no ayuda al proceso de avanzar en nuestra santificación, en nuestro proceso de salvación. No ayuda. ¿Cómo es que un ángel bueno se volvió malo? No sé. Y eso a mí me da tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos que saberlo todo. ¿Qué gano yo sabiendo? Solo sé que él se anidó en su corazón el deseo de ser como Dios, tener su trono, vivir la vida que Dios vivía, que todo el mundo venga a adorarle. Él quería eso. ¿Cómo es que surgió en su corazón? No sé. Pero sí sé que él anhelaba
¿no? La exaltación propia. Y entonces, hasta ahí llego. No puedo hablar más del misterio de la iniquidad, porque no se puede hablar más. Ahora, cuando hablamos del misterio de la piedad, si ustedes leen en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, ustedes encontrarán aquí la declaración del apóstol Pablo, donde él señala que grande es el misterio de la piedad, ¿no? ¿Por qué él señala de esta manera? Porque dice que Dios fue manifestado en la carne. Dios se manifestó en la carne. Voy a leerles el texto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo esto que acaba de describir, dice, es grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es la primera parte que dice? Dios se ha manifestado en la carne, justificado en el Espíritu. Y todo lo demás, una lista que incluye el misterio de la piedad. Ahora, mirando el primer elemento que dice, Dios se ha manifestado en la carne. ¿Qué conocemos del misterio de la piedad, de la encarnación de Cristo? ¿Qué conocemos? Bueno, conocemos que Jesús planificó su encarnación antes de la creación del mundo. Y eso está en el primer capítulo de Efesios. Les voy a leer lo que dice Efesios, en el capítulo 1, porque allí se habla de la planificación de la venida de Cristo. Dice en el capítulo 1, versos 3 al 5. Les voy a leer estos 3 versículos, algún otro rato leeremos todo el capítulo. Pero dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, Dios sea bendito porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora la pregunta es, ¿cuándo hemos recibido nosotros la bendición en los lugares celestiales? ¿Alguna vez hemos estado en el cielo? No. Pero la Biblia dice el verso 3 que hemos recibido esas bendiciones espirituales en Cristo. Es decir, Cristo estaba en el cielo y Él, a través de Él, las bendiciones que Dios quiere dar a su pueblo, las trae a través de Él. Eso es lo que está diciendo. Así que aquí hay unas bendiciones en el cielo a través de Cristo. Y nosotros las hemos recibido. En el verso 4 dice que nos escogió Dios, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esas bendiciones espirituales fueron dadas antes de la fundación del mundo, es decir, antes de la creación. Ya antes de la creación, Dios nos escogió, ¿para qué? Dice el verso 4, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. A ver, si estamos leyendo bien, está diciendo que hay bendiciones espirituales que hemos recibido en el cielo a través de Cristo y que esas bendiciones están dispuestas en el hecho de que en Cristo nosotros hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, antes de que existiésemos, hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha. Pero si Dios cuando nos creó, Adán y Eva eran santos y sin mancha, ¿cómo va a escogernos a ser santos y sin mancha si ya nos hizo santos y sin mancha? Pareciera que no calza. Hay un contrasentido. Cuando leen el verso 5, ese contrasentido todavía se agiganta. Porque aquellos que leen muy rápidamente la Biblia y que tienen una mente prejuiciada, ¿no? Y dicen, entonces hay contradicción. No, solamente hay que leer más detenidamente. Miren ustedes el verso 5. Dice el texto que Dios en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo. Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Cristo. ¿Qué significa esto que hemos sido adoptados por medio de Cristo? A ver, la pregunta del verso 4 era, ¿cómo Dios nos escoge para ser sin mancha, santos sin mancha? Cuando fuimos creados santos y sin mancha, ¿cómo nos va a escoger para que en Cristo lo seamos? No tiene sentido. ¿Cómo va a ser Dios posible que Él, a través de Cristo, nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos?
¿Cómo que nos va a adoptar como hijos suyos? Si fuimos creados por Él, somos sus hijos por creación. Somos hijos de Dios por creación. ¿Cómo nos va a adoptar? Esto es como que alguien llegue a su casa y le diga a su hijo, hijo, ¿sabes qué? He decidido adoptarte. Me imagino la cara que va a poner su hijo. Háganlo. Vayan con su hijo y díganle, ¿sabes qué? He decidido adoptarte. Le va a quedar mirando y decir, ¿cómo que adoptarme? ¿Acaso eres mi padre? ¿Cómo que adoptarme? La única forma en que Dios pueda a través de Cristo hacernos santos y sin mancha y adoptarnos como hijos suyos es cuando nosotros hayamos sido manchados por el pecado, cuando nos hayamos ido del hogar como el hijo pródigo y entonces en Cristo nos predestinó para ser santos, sin mancha y ser adoptados hijos de Dios. ¿Qué está implícito en medio? El plan de salvación. Aquí se nos está diciendo que en Cristo Dios decidió un proyecto para que cuando el hombre o cualquiera de las criaturas, porque nosotros no somos el único planeta habitado, hay muchos otros planetas habitados en el mundo, en el universo. Cualquiera de los seres que cayese en pecado, Cristo había decidido a través de él darnos la bendición espiritual, a través de él devolvernos ese carácter puro, sin mancha, a través de él ser adoptados hijos de Dios, hijos pródigos que vuelven al redil de Dios. De eso está hablando. Por eso es que cuando uno lee el libro Patriarcas y Profetas de Elena White, cuando ella escribe acerca de la caída en el pecado, dice que cuando el pecado entró en el mundo, el pecado no tomó por sorpresa a Dios. Tan pronto el pecado entró en el mundo, se activó el plan de salvación que Dios había ideado antes de la creación. Y es a esto a lo que se está refiriendo. Elena White tenía un claro entendimiento de este pasaje. Pero algunos de nuestros hermanos no. Hay personas que piensan que están hablando, que entienden, leen, pero no entienden. Así que aquí encontramos un hecho importante. Es que Jesús, cuando Él decidió encarnarse, ese misterio de la piedad, cuando Él decidió encarnarse, Él sabía que venía a morir. Él sabía. Yo los invito para que entren al canal de YouTube que tengo por ahí, escuchen algunos temas donde van a encontrar muchos elementos que ayudan a entender este asunto. Jesús sabía todo desde el principio. Hay un texto en San Juan que la verdad, cuando uno lo mira a la luz del misterio de la piedad, es asombroso. Miren lo que dice en Juan capítulo 6, verso 64. Dice aquí, Jesús le dice a sus discípulos, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, desde el principio sabía quién cree, quién no cree, quién le había de traicionar. Desde el principio. Y sin embargo, Él siempre actuó con amor, dándole la oportunidad de arrepentirse del mal que estaban a punto de hacer. Y ese es el carácter de Dios. Bueno, en el misterio de la piedad, Cristo venía a encarnarse y encontramos nosotros que conocemos que Él existía en forma de Dios, como dice Filipenses 2, versos 6 al 9, existía en la forma de Dios, era Dios, es Dios, pero se hizo carne y vino a morar con nosotros. Sabemos que para que eso sea una realidad, el misterio de la piedad nos dice, según lo que establece Lucas 1:35, que vino a nacer de la Virgen María, para que se cumpliese lo escrito en Isaías, donde dice que una virgen dará a luz un hijo. Entonces encontramos que en el misterio de la piedad, Jesús decidió encarnarse y fue el vehículo de una mujer llamada María, y que el Espíritu Santo, porque eso es lo que dice Lucas 1:35, porque María le dijo, ¿y cómo será esto? Porque yo no conozco varón, es decir, no tengo todavía relaciones maritales, ¿cómo voy a tener un hijo? Y dice el ángel Gabriel, le dice a María,
el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti. ¿Cómo es que se engendró? No sé. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo actuó en María para engendrar a Jesús. Eso es lo que el misterio de la piedad me dice. Que Jesús se hizo carne, usó a María como un medio Dios, el Espíritu Santo vino sobre María y ella engendró a Jesús. Cuando uno lee en el capítulo 1 de Mateo y en el verso 20, ustedes van a encontrar ahí la narrativa de José, que al enterarse que María estaba embarazada y que él no era el culpable de ese embarazo, dice la Escritura en el verso 19 que él quiso dejarla calladamente e irse. Pero un ángel de Dios vino y le dijo: José, no temas recibir a María, porque el hijo que tiene ella es engendrado por el Espíritu Santo. Lo cual corrobora lo que dice Lucas 1:35. Que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, eso no queda duda, está revelado en la Escritura. Ustedes se van a dar cuenta entonces que en el plan de salvación que fue estipulado desde la eternidad, encontramos nosotros a Jesús siendo engendrado por el Espíritu Santo y enviado por el Padre. Los tres seres divinos están inmersos en eso. Por eso es que en el bautismo de Jesús también están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes. En la engendración de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes. Y en la cruz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes. ¿Y quién resucitó a Jesús? Si ustedes se encuentran ahí, encuentran a Jesús en el sepulcro, ustedes van a encontrar a Jesús diciendo, descansando, y el Espíritu Santo es el que lo resucita. Por eso que cuando uno lee Romanos 8:11, dice que el mismo Espíritu de Jesús, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, sea el que nos bendiga y nos ayude a nosotros. O sea, en los eventos importantes del plan de salvación, la familia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están presentes. Así que en el misterio de la piedad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes. Pero hay elementos que no han sido revelados. Por ejemplo, ¿cómo es que María fue engendrada? Concibió y Jesús fue engendrado. ¿Cómo es que Jesús llegó al vientre de María? En el óvulo que fue fecundado por María, están los cromosomas de la mujer. ¿Quién puso los cromosomas del hombre? ¿Cómo fueron? ¿Qué características tienen? Los estudiantes de biología, de anatomía, fisiología, estarán preguntándose muchos de estos elementos. La Biblia no dice nada sobre eso. ¿Por qué? No es importante, no es relevante para nuestra salvación. Por eso es que continúa siendo un misterio. Porque si todo fuese revelado, ya no sería un misterio. No estaríamos hablando de misterio de la piedad ni del misterio de la iniquidad. Ya no. Y entonces, unas personas que leen muy rápidamente la Biblia, parecen atletas bíblicos porque la leen muy rápido, inmediatamente llegan a conclusiones muy apresuradas. Les voy a leer una de ellas. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Hay un misterio que ha estado oculto a los hombres, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Cuál es ese misterio? Romanos capítulo 16, verso 25, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Hay un misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado. ¿Cuál es ese misterio que ha estado oculto y que ha sido manifestado? ¿Ah? Algunos dicen, no, que íbamos a descubrir que el Padre es Dios, es el único Dios, y el Hijo es un Dios chiquito porque es el Hijo, y el Espíritu Santo no existe. ¿A eso se está refiriendo? No. Si ustedes leen todo lo que tiene que ver con este contexto, van a encontrar que se está aludiendo a ese misterio al cual nosotros estábamos refiriendo en Efesios capítulo 1, versos 3 al 5, y que en realidad es todo el capítulo, pero me he concentrado allí por brevedad de tiempo, porque aquí se está hablando de un misterio en el cual Dios decidió en la eternidad enviar a su Hijo para salvarnos. Ese misterio del plan de salvación es el que ha sido revelado y es el que nosotros estamos conociendo. Que de paso, no conocemos todo, conocemos en parte. Porque si lo conociéramos todo, dejaría de ser misterio. Y entonces, cuando dice aquí, y eso lo pueden leer en los versículos siguientes, cuando en el capítulo 2 de Colosenses, en el verso 2, dice entonces, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Y aquí dice, por favor, alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Cristo, de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios el Padre y de Cristo? Esas bendiciones espirituales que fueron hechas en la eternidad, de adoptarnos como hijos suyos, de hacernos sin mancha, sin pecado. Ese misterio de Cristo, ese es el que vino a revelar. Por eso es que Gálatas capítulo 4, verso 4, cuando se establece de que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, ¿a cuál tiempo se está refiriendo? Pablo se está refiriendo justamente al tiempo del cumplimiento de este misterio. Cuando llegó en el reloj divino el tiempo de que su Hijo debía venir conforme lo anunciaban las profecías, porque recuerden que Daniel 9, 24 al 27 hablaba de 70 semanas sobre el pueblo de Israel, y en la última semana sería ungido el Mesías. Sí, en el año 27 fue ungido Jesús a través del bautismo, y a la mitad de la semana, en el año 31, se quitaría la vida al Mesías. Y en el año 34, cuando se cumplen las 70 semanas, empezaría la predicación al mundo entero, en la fiesta de Pentecostés, porque el pueblo de Israel renunció a aceptar al Mesías. Todo estaba medido en el tiempo, y Dios es un Dios que cumple su palabra en el tiempo propuesto. Siempre Dios está a tiempo. Nosotros somos los que llegamos tarde, pero Dios no. Dios siempre está a tiempo. Y dice la Escritura que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Así que a este concepto de aquí se está refiriendo al plan de salvación. Lean todo el contexto, todo el libro, y se van a dar cuenta de que no está hablando. Aquí no, el interés de Pablo no es reflejar una foto de Dios, como dicen algunos entendidos, no es una ontología divina. No, se está refiriendo al proyecto salvífico de Dios. Ese es el concepto y el discurso de todo el libro. Pero algunas personas que son muy rápidas de leer, como decía, inmediatamente dicen, no, es el misterio de Cristo, de Dios y de Cristo. Quiere decir que el misterio de que la deidad solo es Padre e Hijo, aquí está, nosotros ahora hemos descubierto el misterio y lo vamos a predicar, porque nuestros hermanos están ignorando. Ustedes van a creer que hay gente en nuestra iglesia, tenemos gente especializada en la lectura de los idiomas originales, y que cada cierto tiempo se reúnen para discutir algunos elementos que son importantes para el entendimiento de la doctrina y ayudar a la iglesia en su predicación. ¿Piensan ustedes que todos están ignorantes de esto? A mí me gustaría, aquellos que piensan de esa manera diferente o distorsionada, vayan como observadores a una de estas reuniones y aprendan de lo que están viendo. Se estudia la Biblia con oración y de una manera seria. Y entonces, habiendo dicho esto, yo quiero referirme con especial énfasis al Espíritu Santo.
Ustedes se dan cuenta que no se trata de hablar del Espíritu Santo solamente, se trata de ver cómo el Espíritu Santo es parte de un misterio, porque la deidad misma es un misterio. Nosotros no podemos entender cómo es que Dios ha hecho. Lo único que podemos entender es que Dios hizo un proyecto divino, en el cual, en ese proyecto, el Padre es el que coordina, es el que envía al Hijo y es el que envía al Espíritu Santo juntamente con el Hijo. Y nosotros encontramos que en toda la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo están trabajando juntos. En toda la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan juntos. Pero de una manera más enfática, el Padre aparece más en el Antiguo Testamento. Jesús aparece también. Jesús es el que le dio la ley a Moisés, lo que dice Elena White. Jesús fue el que abrió el Mar Rojo. Jesús es el que envió el maná. Pero después dice, mi Padre envió el maná. Entonces uno dice, bueno, ¿fue Jesús o fue el Padre? La deidad. Y es que cuando uno hace, todos hacen, porque es una familia. Y entonces, ¿por qué se tiene que dividir en Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque hay un proyecto divino, donde el Hijo se encarnó, y ese es el énfasis del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, donde el Hijo se encarnó para darnos la salvación. Y el Espíritu Santo es el que aplica esa gracia obtenida por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y al final, Padre, Hijo y Espíritu Santo será la misma familia divina que en el comienzo continuará reinando por la eternidad. Pero claro, necesitamos ahora enfocarnos en el aspecto del Espíritu Santo. Hay un texto que a mí me gustaría llamar su atención. Miren ustedes en Hechos capítulo 1, Pedro se pone en pie y les dice que es muy temprano para estar borrachos de la mañana. Pero dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces Pedro cita a Joel 2:28. Y dice, en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y él llama la atención. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces uno se pregunta, ¿cuándo empezaron los postreros días? ¿Cuándo el Espíritu Santo será derramado? Entonces algunos que leen muy rápido la Biblia dirán, los postreros días, pues es ahora que nosotros estamos viviendo el tiempo del fin. Y uno dice, ¿eso es lo que dice la Biblia? Creo que lo que Joel tenía en mente cuando dice en los postreros días derramaré mi espíritu y vuestros hijos profetizarán, se está refiriendo al Pentecostés. Y esto es lo que Pedro usa, pues, justamente. Dice, este es el cumplimiento de lo dicho. Y en el verso 18 dice, derramaré mi espíritu y profetizarán. Así que aquí se está hablando de derramar el espíritu. Según Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, encontramos que Dios ha hablado de muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas, dice Pablo. Y el verso 2 dice, pero en los postreros días, Pablo dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Dios ha hablado de muchas maneras por los profetas, pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. No es que nos habla o nos hablará, nos ha hablado. Es el tiempo pasado. Y aquí se está refiriendo a que en los días de Jesús, cuando Jesús vino a nacer, Dios nos estaba hablando a través de él. Y ese tiempo, cuando Cristo vino, los postreros días, ¿cuándo empiezan? Cuando Joel dice que en los postreros días derramaré mi espíritu, ¿cuándo empiezan? Cuando Cristo vino. Desde allí hasta el día de hoy estamos viviendo los postreros días. Por eso es que Hechos 1:17 dice en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y es cierto, porque en ese tiempo se derramó el espíritu. Hablaron en lenguas, predicaron el evangelio. Así que nosotros encontramos aquí un hecho importante. Vivimos en los postreros días. Y en estos postreros días,
la labor del Espíritu Santo es convencer de pecado, justicia, juicio a la gente. Eso es lo que dice en Juan, capítulo 15, vamos a leer en este texto, 15:26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, es interesante que aquí dice, yo os enviaré del Padre, porque es Cristo y el Padre quien envían al Espíritu Santo. Dice el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces aquí la labor del Espíritu de Dios, dice, es dar testimonio de Jesús. Dar testimonio. Entonces, cuando nosotros encontramos que dentro del proyecto divino el Padre cumple un rol, el Hijo otro, proveer la salvación en el sacrificio de la cruz, y el Espíritu es dar aplicación de esa gracia obtenida por Cristo en la cruz a cada pecador que se arrepiente. Tenemos un trabajo mancomunado de la familia divina, la deidad trabajando en la salvación, ¿no? De paso, quiero indicar que cuando uno llega a mirar la labor del Espíritu Santo, esta revelación que nosotros tenemos, Espíritu Santo, desde el mismo comienzo, porque dice el verso 2, Génesis 1, 2, que la estaba desordenada y vacía, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya desde la misma creación, el Espíritu de Dios estaba presente. Y cuando uno lee Job, en el capítulo 33, verso 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Ya está hablando de que el Espíritu de Dios participaba de la creación del ser. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de una persona diferente a Jesús. Y aquí yo quiero llamar la atención a algunos pasajes donde se establece este hecho. Especialmente en el libro de San Juan, donde se habla de la labor del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 14, Jesús a sus discípulos, antes de la cruz, previos momentos antes de la cruz, les dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Tuve una conversación en Colombia con una hermanita del norte, que todos conocen por allá, donde me dijo que este otro consolador no era otro, sino un consolador similar. Y la palabra similar lo sacaba del griego, que había consultado un léxico. Y yo traté de hacerle ver de que la forma como lo estaba usando no era la más adecuada. Y le sugerí, mi sugerencia fue, vaya con cualquier profesor de griego en cualquier universidad, seminario, católico, protestante, lo que sea, y que le digan qué significa esta palabrita otro, que acompaña otro consolador. Que le digan qué significa eso. Nada más. Para que aprenda, ¿no? Y haga un estudio correcto. Yo he sido profesor de griego por más de 30 años. Y les puedo decir que esta expresión no tiene duda. Cuando nosotros leemos en español, puede prestarse a algunas inquietudes, algunas distorsiones. Y se disculpa porque se está leyendo en español y la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego. Pero cuando uno lo lee en griego no hay forma de equivocarse. Aquí, otro consolador se está refiriendo a otro diferente, no a otro que viene a ser el mismo, pero con otro traje. No se está refiriendo a que yo voy, me cambio, me pongo atuendo de deporte o soy otro, porque el predicador es otro, es el deportista. No
No se trata de eso. Se trata de dos personas diferentes. Y es que la palabra otro, en el griego existen bien definidamente dos términos. Uno que se refiere a alos es otro, y el otro término es heteros, que también se traduce otro. Cuando se usa la palabra heteros, de ahí viene heterogéneo, heterosexual, diferente a homosexual. Heterosexual, que se casa con una persona del sexo diferente. Entonces, heteros, viene de heteros. Pero cuando se usa alos, se está refiriendo a otro, pero de las mismas características del que se está reemplazando. Para decirlo de otra manera, si yo cojo dos baterías iguales, vamos a poner estas baterías, a ver, aquí, yo digo, bueno, las dos son de la misma marca, son del mismo tamaño, entonces son intercambiables. Este es alos, porque estoy poniendo alos. Estamos hablando de dos baterías iguales, alos. Otra. Pero si yo tuviera que hacer la comparación con otro tipo de baterías, yo no voy a decir, te cambio esta batería por esta. Es decir, esta por otra. Si yo tuviera que decir esto en griego, esto sería heteros. ¿Por qué? Porque no son iguales, son baterías, pero no son iguales. Para que usen alos, tiene que ser una igualito. Si usan otra diferente, entonces es hetero. Bueno, ¿por qué es importante clarificar esto? Porque aquí en Juan 14:16 se usa la palabra alos. Y Jesús dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador, uno igualito a mí. Otro consolador, uno igualito a mí. Yo no dirá, pero ¿es que Jesús era consolador? Sí, claro que Jesús era consolador. Les voy a decir el término en que lo use porque no hay otra forma de explicarlo. Si hubiera otra forma lo diría, pero es que cuando se trata de estos elementos que son por naturaleza teológica, hay que explicarlo, pero de una manera sencilla. Consolador es la traducción del término parakletos. Parakletos es el término griego, ¿no? Y entonces, aquí está diciendo, voy a rogar al Padre y les dará otro a los parakletos. Otro parakletos. ¿Quién es otro parakletos? Bueno, el primer parakletos es Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Y allí nosotros vamos a encontrar lo que dice el texto. Simplemente les voy a leer lo que dice el texto. Hijitas mías, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así dice el texto. Pero cuando uno lo lee en griego, en vez de decir si alguno hubiere pecado, abogado, dice parakletos tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí se usa el término parakletos para referirse a Jesús. Jesús es el parakletos. Y cuando Jesús le dice en Juan 14:16, rogaré al Padre y Él os dará otro parakletos, otro consolador, es uno igualito, de la misma calidad. ¿Qué significa eso? Otro consolador, otro abogado, otro intercesor, igualito a mí. Y es que el Espíritu Santo es tan divino como Jesús lo es. Se está refiriendo a otro consolador. Ahora, aquellas personas que dicen que el parakletos aquí, el consolador, es Jesús mismo quien va y se cambia de traje, entonces no es otro. Esto es como decir, miren, esperen un momentito, voy a enviar a otro que les explique. Entonces yo me levanto y le digo, voy a enviar a otro, no se vayan. Gracias. Bueno, vengo a explicarles lo del parakletos. ¿Qué dirían ustedes? Pero si es el mismo que me está explicando.
Y es que eso es. Jesús no puede decir enviar a otro paracletos, a otro consolador y venir él mismo. Entonces no debía usar la palabra otro, a los. Hay otras palabras para eso. Entonces la estructura misma de la sintaxis griega usada aquí impide una traducción diferente. No es que uno no quiera, es así. Ahora, ¿lo quieren ver o no? Oraremos que Dios ilumine su mente, porque es lo único que podemos hacer, que ilumine nuestra mente para poder entender este asunto. Ahora, si el Espíritu Santo es diferente a Cristo, hay algunas personas que señalan y dicen, no, pero que es igual. Mire, esto va a tener para añadir otro tema más, pero yo quiero enfocarme a la diferencia entre la persona de Cristo y el Espíritu Santo. Y quiero decirles que una hora es muy poco para expresar la riqueza de la Biblia para estos temas. Sin embargo, estoy pensando seriamente en mi canal de YouTube grabar algunos temas de esta serie para beneficio de aquellos que quieren ser honestos en el estudio de la Biblia y quieren leerla con oración, queriendo aprender de Dios. Porque yo también busco la verdad, yo también soy enseñado de Dios. No pretendo conocerlo todo, estoy en el proceso de conocerlo. Y entonces voy a enfocarme en esta diferenciación. Para aquellos que señalan que el Espíritu Santo es Jesús mismo desencarnado, entonces tendríamos que preguntarnos, porque no hay un solo pasaje, hay muchos. Y les digo, yo entiendo a aquellas personas que señalan esto, porque parecieran algunos pasajes que dijeran eso. Por eso le digo que eso amerita un estudio aparte. Pero yo voy a ir a qué contradicciones encontramos si es que yo predico de que Cristo y el Espíritu Santo es lo mismo. Entonces, lo primero que voy a encontrar es lo que dice Lucas 1:35. Si dice allí, les voy a leer el texto porque yo creo que hay más poder cuando uno lo lee. Es el Espíritu de Dios hablando. Dice la Escritura. Respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y cuando Mateo 1:20 dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. O sea que si Jesús y el Espíritu son lo mismo, Jesús engendró a sí mismo. ¿Qué otra conclusión puedo llegar? ¿Eso sería posible? ¿Podría usted engendrarse a sí mismo? Entonces ya no necesita de nadie. La Biblia dice que Jesús fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo. Los tres trabajaron en la encarnación de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro elemento que nosotros tuviéramos que mencionar se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Hechos en el capítulo 7. Voy a leer la declaración de Esteban, cuando él estaba predicando y ya sabía que prácticamente lo estaban por condenar, ¿no? Dice en el verso 55, porque en el verso 54 dice, se enfurecían en sus corazones los judíos que le oían y crujían los dientes contra él. Y el verso 55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo inundaba el corazón de Esteban. El Espíritu Santo estaba aquí en Esteban.
Puesto los ojos en el cielo, Esteban vio la gloria de Dios, el trono de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, Esteban, lleno del Espíritu Santo, ve al Padre y al lado a Jesucristo, la deidad. Si Jesús es el mismo, ¿cómo explican este pasaje? Y esto no está hablando de teología, está hablando, es el testimonio de la muerte de un mártir. O sea, es importante porque está narrando qué pasó cuando Esteban murió. Pero en el proceso de narrar esto nos da algunas ideas acerca de la deidad. Y aquí están las tres personas de la deidad. Y, por supuesto que cuando nosotros avanzamos en un poco de elementos para definir la labor del Espíritu Santo, tenemos que recordar lo que dice Romanos 8, versos 11. Lo mencioné hace un momento, donde dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo. Eso es lo que dice aquí Pablo. A ver, significa entonces que Jesús se resucitó a sí mismo. Porque si el Espíritu y Jesús es el mismo, ¿cómo entendemos este pasaje? Hermanos, tenemos que ser honestos. Es imposible. Y así como esto podemos citar toda la tarde, todo el día, textos sobre textos acerca de lo que es el Espíritu Santo y su diferencia con Jesús, ¿no? Cuando nosotros miramos un poco más atrás en Hechos, en el capítulo 5, por ejemplo, y descubrimos que el apóstol Pedro habla del Espíritu Santo, es interesante que en el verso 4 dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Porque el verso 3, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y entonces, alguno dirá, sí, pero es que era Cristo. Espérense. En el verso 35, Hechos 5, verso 30 al 32, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién levantó a Jesús? Según Romanos 8:11, el Espíritu Santo levantó a Jesús. Pero ahora dice el verso 30, y el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra, lo ha resucitado y lo ha exaltado. El verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Nosotros testificamos de que el Dios Padre resucitó a Jesús y somos testigos de ello. Y el verso 32 añade, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios resucitó a Jesús, somos testigos nosotros, y el Espíritu Santo también es testigo porque testifica a todos. Entonces, Jesús da testimonio de sí mismo a través del Espíritu. ¿Cómo entendemos esto? Ustedes se dan cuenta que es imposible sostener esa idea que Satanás ha metido en el corazón de la gente, de pensar que el misterio de Dios y de Cristo es que solamente hay Padre e Hijo y el Espíritu Santo es Cristo mismo desencarnado. Cuando la Biblia está diciendo que los tres siempre están presentes. Si ustedes leen un análisis de Hechos capítulo 2, 3, 4, 5, 6, así en paralelo, van a encontrar el trabajo de la deidad siempre. El trabajo de la deidad siempre. ¿No? Yo espero en algún momento colgar algunos videos sobre esto, porque es importante entender que la deidad siempre trabajan juntos. Ahora, volviendo al tema,
si el Espíritu Santo resucitó a Jesús, y acá dice en el 5:30 Hechos, que el Padre resucitó a Jesús, y Jesús mismo dice en San Juan 10, que nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar, o sea, que yo me resucito a mí mismo, eso es lo que él dice. Entonces la pregunta es, bueno, finalmente en la resurrección, ¿quién obró? ¿El Padre, el Espíritu Santo o el Hijo? ¿Y cuál es la respuesta? La Biblia dice los tres, porque los tres están mencionados como que le devolvieron la vida al Hijo. Los tres. Solamente que hay que mirar en el texto, ahí está. Y un elemento adicional que necesitamos considerar es en Mateo capítulo 12. Mateo 12 señala que, especialmente en el verso 32, que toda blasfemia será prácticamente perdonada, dice, cuando hablen contra el Hijo. ¿Sí? El verso 31 dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cualquier cosa que dijera, cualquier persona que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Mas el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, si Cristo y el Espíritu Santo es el mismo, entonces si es lo mismo, ¿no? Si estoy hablando, como señalaba hace un momento, si estos dos son lo mismo, entonces si yo hago desecho uno y no hay problema y hago lo mismo con el otro. Entonces la pregunta es, ¿por qué con uno soy perdonado y con el otro no? Si es lo mismo. Y es que aquí se nos está hablando de la individualidad y el trabajo de cada uno de ellos. Justamente ese misterio del cual referíamos al comienzo, que antes de la creación Dios ideó un plan en el cual el Hijo se encarnaba y el Espíritu Santo vendría después para aplicar esos méritos, esa gracia alcanzada en la cruz. El Espíritu Santo lo aplicaba a cada pecador arrepentido. Trabajaba en el corazón para ayudarnos en el entendimiento de su palabra, a arrepentirnos y crecer en gracia. Todo ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué aquí se dice que nosotros podemos hablar contra Dios, contra Jesús, contra Dios, pero no contra el Espíritu Santo? Porque el trabajo del Espíritu Santo es justamente aplicar la gracia alcanzada por Cristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Es el Espíritu Santo quien ora por nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, les voy a leer en el verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos pedir. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros. Si es el Espíritu de Dios que está intercediendo por nosotros para que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, si es el Espíritu Santo quien impresiona nuestra mente para que sea el Evangelio resplandezca en nuestras mentes y corazones y nosotros lo rechazamos, ¿qué estamos haciendo? Miren, 2 Corintios 4:4. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? El trabajo de Satanás, dice la Escritura, el Dios de este siglo secó el entendimiento de incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Cristo dice, enviaré mi Espíritu para que Él les enseñe las cosas que han de venir, para que les recuerde las cosas que les he enseñado. Él les enseñará. ¿Por qué es importante la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Porque sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, estamos ciegos. Y no hay peor tragedia que un ciego guiando a otro ciego. Eso ya lo vimos en los judíos que crucificaron a Jesús. Y hoy día lo vemos en aquellos que piensan que ven y son más ciegos que aquellos que crucificaron a Cristo. Tengamos cuidado. Pidamos a Dios
de su iluminación, de la resplandeciente luz que viene de la palabra de Dios y con el auxilio del Espíritu Santo. Miren lo que en 1 Corintios capítulo 2 dice en el verso 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hace la pregunta. ¿Quién conoce algo de ti, de tu interior? Solamente tu espíritu, tu ser interior. Él conoce. Tu conciencia es lo que conoce que hay adentro. Nadie más conoce. Bueno, y entonces dice, así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios, del interior de Dios, de la deidad? El Espíritu de Dios. Y el que conoce, el que sabe, él ha revelado, porque la revelación y la inspiración son producto del Espíritu Santo. Y el que reveló es el mismo que nos ayuda a entender. Por eso Santiago dice que el que está escaso de sabiduría, pídale a Dios, que Él da abundantemente, pero necesitamos ser humildes para poder escuchar la voz del Espíritu Santo hablándonos al corazón. Así que el Espíritu de Dios trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, convirtiendo el alma. Y si yo rechazo esa labor del Espíritu Santo, ¿podré entender las Escrituras? No. ¿Podré arrepentirme? No. ¿Tendré gracia mientras el Señor intercede en el santuario celestial? No. Por eso se llama el pecado imperdonable. Nadie que blasfeme contra el Espíritu Santo será perdonado en esta vida ni en el venidero, porque el Espíritu Santo, que es el que trabaja en ti, si tú lo rechazas, ¿quién va a trabajar? El único que sigue trabajando es Satanás. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Cristo, Pablo, que usemos la Escritura sabiamente, que estudiemos en oración y con el deseo de conocer la verdad y no de buscar satisfacer curiosidades. La Biblia no ha sido dada para satisfacer curiosidades. Y si usted pretende que el misterio de Cristo es, de Dios y de Cristo, es la verdad sobre el Espíritu Santo, ese no es el contexto. El contexto es la salvación. Bien. Pablo, en todas sus epístolas, aborda ese elemento del proyecto salvífico de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, yo quiero terminar diciendo que el Espíritu de Dios sigue vigente, trabajando en nuestras mentes y corazones. Y es nuestra oración que Él sea quien nos enseñe. Hay algunos otros pasajes que, como digo, necesitarán más estudio. Voy a dejar algunas guías para que ustedes más adelante puedan mirar y que estoy dándome el tiempo para hacer un tema donde pueda explicar esto. Un pasaje en 2 Corintios capítulo 3 y el verso 17 dice de esta manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y entonces cuando uno mira en el griego, el Señor es el Espíritu, no hay duda que está diciendo el Señor igual el Espíritu. Y algunas personas que leen muy rápido la Biblia, por eso le digo, dice, mira, acá hay un texto donde dice que el Señor es el Espíritu, por lo tanto el Espíritu es el Señor. Si usted es esa persona, tenga cuidado. Eso no dice el texto. Para entender esto, el verso 17, hay que entender todo el verso del 1 al 16 primero, para determinar de qué está hablando. Yo los desafío. ¿Dónde dice en este capítulo que el Señor es el Espíritu? Se refiere al Espíritu Santo. Haga un estudio. Más adelante tendré oportunidad de explicarlo. Por ahora lo voy a dejar allí. Y así como este hay otros pasajes. Y todos han sido estudiados porque no hay evidencia de que la Biblia se contradiga. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y emana de allí la verdad que es una guía para la salvación. No nos dejemos torcer por personas ciegas del Evangelio que vienen a descubrir misterios que ignoran, porque el misterio es algo que podemos empezar a conocer y no en su totalidad.
Y el único misterio que Dios ha revelado, lo conocemos parcialmente, misterio de la piedad, de la iniquidad, el plan de salvación, el misterio de Dios y Cristo que se planificó en el cielo para que recibamos las bendiciones y seamos adoptados como hijos de Dios, seamos sin pecado, sin mancha. Esos son los misterios que nosotros ahora estamos conociendo y predicando. Pero aún ahí tampoco conocemos todo. Por eso se hace necesario que con humildad de corazón le pidamos a Dios iluminación. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias porque nos permitiste tomar un tiempo para reflexionar en tu palabra. Danos un corazón humilde para poder ver la luz de tu palabra. Bendice a los sinceros de corazón y honestos que buscan en tu palabra la verdad. Ayúdalos conforme a tu promesa a través de tu Espíritu Santo. Ilumina sus mentes y corazones y que la salvación sea una realidad en sus vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.